Hola mis amores, bienvenidos de vuelta. Hoy vamos a ver un tema muy importante que básicamente te mantiene de pie y te deja hacer todos los movimientos que haces porque no es tan fácil como parece. Y estamos hablando del cerebelo. Si no estuviera ahí coordinando, todo se convierte en un caos. Y cuando digo caos, digo caos. Vamos a ver por qué. Empecemos por lo básico, ¿qué es el cerebelo y dónde vive? El cerebelo pesa aproximadamente 120 gramos, que es mucho menos que el cerebro, y tiene una forma característica como una mariposa con las alas extendidas. Si lo miran, está lleno de pliegues y cisuras, igual que la corteza cerebral, pero mucho más apretados. A sus circunvoluciones corticales les llama folia, que en latín significa hojas, y su sustancia blanca interna tiene un patrón de ramificaciones particular que históricamente se le llamó el árbol de la vida, y yo diría que se lo merece. Anatómicamente el cerebelo se ubica en la fosa craneal posterior, detrás del bulbo raquídeo y la protuberancia, que también llamamos puente o pons, y es la parte posterior inferior del encéfalo. Contribuye a formar el techo del cuarto ventrículo. Sus límites son: de superior, la tienda del cerebelo, que es un pliegue de tejido conectivo fibroso que lo separa los lóbulos occipitales del cerebro; a inferior, la fisura precentral, que lo separa del bulbo raquídeo; a anterior, la protuberancia y el cuarto ventrículo; a posterior, la fosa cerebelosa del hueso occipital; y de lateral, los pedúnculos cerebelosos, de los que hablaremos en detalle más adelante. Ahora, algo que me parece curioso y que quiero que se graben es que el cerebelo desde hace tiempo recibe el apodo del área silenciosa del encéfalo. ¿Por qué? Porque si a un neurocirujano se le ocurriera estimular eléctricamente el cerebelo durante una cirugía, la persona no sentiría absolutamente nada y raramente produciría movimientos motores. No se manifiesta como lo harían las otras regiones, porque trabaja en un silencio, pero coordina todo desde las sombras. Y eso lo hace aún más importante, porque sin él todo fallaría. Para entender el cerebelo necesitamos hablar de cómo se divide, y hay varias formas de hacerlo: anatómica, funcional y filogenéticamente, o sea, evolutivamente. No se asusten. El cerebelo tiene dos fisuras transversas principales: la fisura anterior o primaria y la fisura posterolateral o prenodular. Estas fisuras dividen el cerebelo en tres lóbulos: el lóbulo anterior, que es el más pequeño de los tres; el lóbulo posterior, que es el más grande; y el lóbulo flóculo-nodular, que es el más pequeño y se ubica en la parte inferior. En el plano central del cerebelo hay una protuberancia llamada vermis, porque parece un gusano. El vermis anatómicamente en el cerebelo lo divide en dos hemisferios cerebelosos, pero ojo, esta división es solo anatómica y visual, porque funcionalmente el cerebelo trabaja como una sola unidad. No hay dos hemisferios independientes como si pasa en el cerebro. Entre el vermis y cada hemisferio hay una zona intermedia llamada paravermis. Lo que realmente van a usar en sus vidas es que el cerebelo se divide funcionalmente en tres regiones, y esto es lo que conecta la anatomía con la clínica. El vestíbulo cerebelo, que equivale al lóbulo flóculo-nodular, es la parte más antigua evolutivamente, que también se le llama el arquicerebelo. Tiene conexiones recíprocas con los núcleos vestibulares y reticulares y tiene la función del control del equilibrio del cuerpo y el movimiento ocular. Si se lesiona, pasaría un nistagmo, un vértigo y una pérdida de equilibrio. El espinocerebelo equivale al lóbulo anterior y a la parte posterior. Evolutivamente sería el paleocerebelo. Tiene conexiones recíprocas con la médula espinal y funciona como control del tono muscular y los movimientos axiales y de las extremidades, por lo que si se lesiona habría una marcha atáxica, como si estuviera borracho, caídas hacia los lados y problemas posturales. El cerebro-cerebelo o pontocerebelo, que sería el lóbulo posterior, es el más reciente evolutivamente, que también se le dice neocerebelo, y tiene conexiones recíprocas con la corteza cerebral. Este planifica e inicia los movimientos y regula los movimientos finos y voluntarios de las extremidades. Si se lesiona, habría una dismetría, una disdiacocinesia, temblor de intención y signo de rebote positivo. Y un detalle muy importante para que entiendan la lógica del cerebelo es que el control que ejerce sobre las funciones motoras siempre es homolateral, o sea que el hemisferio cerebeloso controla la mitad correspondiente de ese hemisferio. El cerebeloso derecho controla el lado derecho del cuerpo y el izquierdo el lado izquierdo. Suena simple, pero sabemos que esto se diferencia del sistema motor córtico espinal, que es contralateral, así que tengan eso presente. Ahora, ¿cómo se comunica el cerebelo con el resto del encéfalo? Pues a través de tres pares de pedúnculos cerebelosos, que son haces de sustancia blanca que funcionan como autopistas de ambas direcciones de la información. El pedúnculo cerebeloso superior conecta el cerebelo con el mesencéfalo. Por acá sale la mayoría de las eferencias, o sea, lo que sale del cerebelo. Contiene axones que van hacia el núcleo rojo del mesencéfalo y hacia varios núcleos del tálamo. El pedúnculo cerebeloso medio es el más grande de los tres y conecta el cerebelo con el puente, la protuberancia. Y por aquí llegan las órdenes de movimiento voluntarios desde los núcleos pontinos hasta el cerebelo. Es principalmente una vía de entrada. El pedúnculo cerebeloso inferior conecta el cerebelo con la médula oblongada, el bulbo, y esta es una vía mixta,
Acá entran las señales de los tractos espinocerebelosos, del aparato vestibular del oído interno, de los núcleos vestibulares y del núcleo olivar inferior del bulbo. También salen algunos axones del cerebelo hacia la formación reticular. Para recordarlo fácilmente, el inferior corresponde a la médula, el medio al puente y el superior al mesencéfalo. Ok, chicos, acá vamos a hablar de histología y se pone muy interesante. El cerebelo tiene la sustancia gris periférica que forma la corteza del cerebelo y la sustancia blanca interna que tiene los tractos aferentes y eferentes. Acá, dentro de la sustancia blanca, están los núcleos cerebelosos profundos, que ya vamos a hablar. La corteza cerebelosa tiene 3 capas, de afuera hacia adentro, la más externa, la capa molecular, y tiene pocas células pero muchísimas fibras. Sus neuronas principales son las células estrelladas y las células en canasta. La capa de las células de Purkinje es la del medio y tiene una única hilera de células enormes que son las neuronas más importantes del cerebelo, porque son la única neurona cerebelosa que emite axones fuera del cerebelo. Son la única salida de la corteza cerebelosa y todas las demás células son neuronas intrínsecas. O sea que todo lo que se siente, se procesa y se integra en la corteza cerebelosa tiene que salir exclusivamente por el axón de la célula de Purkinje. La capa granulosa es la más poblada y la más interna. Está llena de pequeñas células de la granulosa que son las más abundantes en el cerebelo y también tiene células de Golgi. Entonces, para resumir los 5 tipos celulares de la corteza, las células de Purkinje están en la capa de Purkinje y son de proyección y tienen una acción simpática inhibidora por GABA. Las células de la canasta y las estrelladas ambas están en la capa molecular y son interneuronas que tienen una acción inhibidora. Y las células granulosas están en la capa granulosa y son interneuronas, pero estas trabajan con el glutamato para excitar. Noten que 4 de los 5 tipos celulares son inhibidores. El cerebelo es una máquina de inhibición más que todo. Las células en canasta, las estrelladas y las de Golgi existen para evitar que el cerebelo se active excesivamente. La única que excita a otras neuronas dentro de la corteza es la granulosa. Esto, balance de excitación y inhibición, es lo que permite que tengamos movimientos suaves, coordinados y precisos. Un detalle es que las células de canasta reciben el nombre porque sus axones forman una canasta literal alrededor del soma de las células de Purkinje que están adyacentes a ella. Su función es inhibir a las células de Purkinje vecinas a las que quiere activar, haciendo un efecto de inhibición lateral que ajusta la señal. Ahora, antes de hablar de cómo entran y salen las señales, necesitamos conocer los 4 núcleos profundos del cerebelo, porque son la conexión entre la corteza cerebelosa y lo exterior. De lateral a medial, o sea de afuera hacia adentro, el núcleo dentado es el más grande y lateral. Se asocia al cerebelo, hacia los hemisferios laterales. Planifica, inicia y controla el movimiento fino distal voluntario, o sea de las manos, dedos y del habla. Proyecta al tálamo, al núcleo ventral lateral y a la corteza motora contralateral. El ejemplo clínico de la lesión acá sería una dismetría, una disdiagicosinesia y un temblor en intención. El núcleo emboliforme, que es parte del núcleo interpuesto, se asocia al espinocerebelo, al paravermis, y se relaciona con movimientos en extremidades distales. Proyecta el núcleo rojo contralateral hacia el tracto rubroespinal. El núcleo globoso es parte del núcleo interpuesto y también del espinocerebelo paravermis. Está vinculado a movimientos proximales y proyecta también al núcleo rojo. El emboliforme y el globoso juntos se conocen como núcleos interpuestos. El núcleo fastigial es el más medial y se asocia al vestíbulo cerebelo, o sea al vermis. Tiene la función de equilibrio y postura, controlando los músculos axiales del tronco y del cuello. Proyecta a los núcleos vestibulares y a la formación reticular, hacia los tractos vestíbulo-espinal y retículo-espinal. O sea que la vermis va al núcleo del fastigio, el paravermis va al núcleo interpuesto, emboliforme y globoso, y los hemisferios van hacia el núcleo dentado. ¿Y cómo le llega la información al cerebelo? Pues recibe la información de todo el cuerpo a través de los 2 tipos de fibra de entrada, las musgosas y las fibras trepadoras, que son las 2 vías aferentes, y entender cómo funcionan es muy importante. Las fibras musgosas son la vía aferente mayoritaria, incluyendo todas las aferencias del cerebelo excepto las que vienen del núcleo olivar inferior. Provienen de la médula espinal, de los tractos espinocerebelosos anterior y posterior, y cúneo cerebeloso, y llegan por los pedúnculos inferior y superior. Los núcleos vestibulares del tracto vestibuloso cerebeloso van al pedúnculo inferior y los núcleos pontinos del tracto córtico-pontocerebeloso van al pedúnculo medio. Estas entran al cerebro y dan una rama a un núcleo profundo, activándolo con glutamato, y otra rama asciende a hacer sinapsis con las células granulosas y de Golgi. Las células granulosas activas emiten sus axones hacia arriba, llegando a la capa molecular. Se bifurcan y forman las fibras paralelas,
que hacen sinapsis con muchas células de Purkinje y desactivan. Cuando las células de Purkinje se activan, liberan GABA e inhiben al mismo núcleo profundo que activó la fibra mucosa de ahorita. O sea, entra, excita el núcleo, excita las de Purkinje y esto inhibe el núcleo. Las fibras trepadoras son mis favoritas y vienen exclusivamente del complejo olivar inferior del bulbo. Son las fibras olivocerebelosas y entran por el pedúnculo cerebeloso inferior. Literalmente trepan por las dendritas de una sola célula de Purkinje haciendo cientos de sinapsis con ella. Una fibra trepadora a una célula de Purkinje se hacen sinapsis y esto tiene una intensidad muy enorme. Al igual que las mugosas, dan una rama colateral a los núcleos profundos activándolos con aspartato y otra rama trepa hasta la capa molecular a hacer sinapsis con las de Purkinje. Cuando la de Purkinje se activa, libera GABA e inhibe el núcleo. La función de las fibras trepadoras es especial porque aportan información sobre los errores motores y modulan la actividad de los circuitos, o sea que señalan que algo salió mal y hay que ajustarlo. También por esto son fundamentales en términos del aprendizaje motor. En términos más generales, las tres fuentes de aferencias más importantes al cerebelo son la médula espinal, que nos transmite la información sobre la posición y estado de músculos, tendones y articulaciones, la propiocepción, el sistema vestibular, que transmite información relacionada con el equilibrio del cuerpo, y la corteza cerebral, que transmite información sobre la planificación e inicio del movimiento a través del tracto córtico-puntocerebeloso. Voy a integrar todo lo que hemos visto mostrándoles cómo funciona cada subdivisión del cerebelo paso a paso. El vestíbulo cerebeloso actúa cuando el oído interno detecta la posición y los movimientos de la cabeza. La información viaja por el nervio vestíbulo coclear hacia los núcleos vestibulares del tronco encefálico. Los núcleos vestibulares envían la información al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior, como fibras musgosas porque no vienen de la oliva inferior. La información llega al núcleo del fastigio y el fastigio envía sus acciones de vuelta a los núcleos vestibulares. Se activa el tracto vestibuloespinal que controla los músculos antigravitatorios extensores para mantener la postura. También se activa el fascículo longitudinal medial que coordina los músculos extraoculares conectando los núcleos de los nervios craneales 3, 4 y 6. El espinocerebelo ejerce su acción cuando el tracto espinocerebeloso posterior entra por el pedúnculo cerebeloso inferior y llega a los núcleos emboliforme y globoso, el ducto interpuesto. Estos núcleos envían sus axones por el pedúnculo cerebeloso superior hacia el núcleo rojo contralateral. El núcleo rojo activa el tracto rubroespinal, que es un tracto subcortical que actúa sobre los músculos flexores. Una porción también llega al tálamo, que informa a la corteza cerebral sobre la posición de las diferentes partes del cuerpo. El cerebelo actúa cuando la corteza cerebral envía información a los núcleos pontinos. Los núcleos pontinos envían sus axones cruzados al cerebro por el pedúnculo cerebeloso medio, las fibras mucosas. Las fibras hacen sinapsis con el núcleo dentado y el dentado envía la información por el pedúnculo cerebeloso superior hacia el rojo contralateral. El núcleo rojo envía la información al tálamo, a los núcleos ventral lateral y ventral anterior, y el tálamo envía la información ya procesada de vuelta a la corteza cerebral. Se forma el tracto córtico-espinal que desciende y decusa en el bulbo raquídeo, llegando a la médula espinal con el plan motor ya revisado y corregido por el cerebelo. ¿Y quién le da sangre al cerebelo? Bueno, el cerebelo recibe su irrigación de 3 arterias circunferenciales largas, que provienen del sistema basilar vertebral. La arteria cerebelosa posterior inferior, que también se le dice la pica, o algunos la ACPI, que surge de la arteria vertebral, irriga la mayor parte de la superficie inferior del cerebelo, incluyendo los hemisferios, el vermis inferior y las amígdalas cerebelosas. También perfunde el plexo coroideo del cuarto ventrículo y da ramas para irrigar la médula oblongada dorsolateral. La arteria cerebelosa anteroinferior, que también le dicen la SAI o la AICA, se origina en la arteria basilar. Es la más pequeña habitualmente e irriga una pequeña parte de la parte anterolateral de la superficie inferior del cerebelo. Sus ramas proximales irrigan la porción lateral del puente, incluyendo los núcleos facial, trigeminal, vestibular y coclear, y las raíces de los nervios craneales facial y vestíbulo coclear. La arteria cerebelosa superior, también de la arteria basilar, irriga la mayor parte de la superficie superior de los hemisferios, el vermis y los núcleos profundos del cerebelo. A lo largo del trayecto irriga al tegmento lateral del puente rostral, el pedúnculo cerebeloso superior, el fascículo espinotalámico y el lemnisco lateral. Y antes de pasar a las lesiones, quiero que tengan clarísimo lo que es el cerebelo porque a veces se presenta de manera dispersa y confusa. Lo que hace es que sincroniza las contracciones musculares dentro de un grupo muscular y entre grupos y así regula las tensiones. También regula el equilibrio y el tono muscular, siendo la estructura cerebral principal encargada de mantener el tono muscular. Procesa también la información sensitiva relacionada con la actividad motora inconsciente,
compara el movimiento real descrito por la retroalimentación sensitiva con el movimiento que pretendemos hacer, ordenado por el sistema motor. Si no coinciden estos dos, envía señales de corrección subconscientes e instantáneas. Planifica anticipadamente el siguiente movimiento secuencial una fracción de segundo antes de que el movimiento actual termine, y así permite la fluidez entre movimientos. Tiene además funciones no motoras, como que participa en funciones cognitivas, procesamiento de lenguaje, emociones, atención, aprendizaje y percepciones. Los estudios de resonancia magnética y funcional y de PET confirman esto. Ok, llegamos a la parte de qué pasa cuando el cerebelo falla. Aquí quiero ser muy cuidadosa porque las lesiones de cerebelo tienen patrones muy específicos según la región afectada. El temblor cinético o de intención, a diferencia del temblor de reposo en Parkinson, este temblor cerebeloso aparece durante el movimiento, especialmente cuando el paciente intenta alcanzar un objetivo. Mientras más se acerca al objetivo, más tiembla. La dismetría se refiere a la incapacidad de calcular correctamente la distancia o la fuerza necesaria para un movimiento. El paciente se pasa o se queda corto. Por ejemplo, en la prueba de dedo-nariz, cuando queremos apuntar el dedo a la nariz, no llega bien. La disdiadococinesia es la imposibilidad de realizar movimientos alternantes rápidos. Si le pides al paciente que prone y supine la mano rápidamente, no podría. Se debe a una incoordinación entre los músculos agonistas y antagonistas. El signo de rebote positivo se evalúa cuando el médico le pide al paciente que flexione el codo contra resistencia y de repente suelta. El brazo del paciente cerebeloso golpea su propia cara porque el cerebelo normalmente amortigua este rebote. Los nistagmos son movimientos rítmicos involuntarios de los ojos, pueden ser horizontales o verticales. En lesiones cerebelosas, especialmente del vestíbulo cerebelo, es un signo frecuente. La ataxia cerebelosa es la dificultad en el movimiento fino. Hay movimientos exagerados, hipermetría y vacilación en movimientos delicados. La marcha puede parecer la de alguien en estado de embriaguez con una inestabilidad y una base ampliada. Por región, una lesión en los hemisferios afecta la coordinación fina y voluntaria, produciendo una dismetría, disdiadococinesia, temblor de intención y signo de rebote positivo. Al lesionarse el lóbulo flóculo-nodular, como este se encargaba del equilibrio y el movimiento ocular, veríamos manifestados nistagmo, vértigo y alguna pérdida del equilibrio, pero sin tanto de temblor ni dismetría. Si la vermis y el fastillo se afectan, se produciría una marcha atáxica, caídas laterales y problemas posturales, porque este se encargaba del tono postural y la marcha axial. Y con esto último hemos cubierto el cerebelo de arriba a abajo. Empezamos con la anatomía, sus lóbulos y divisiones, vimos su arquitectura microscópica con las células de Purkinje, entendimos cómo le llega la información a las fibras mucosas y trepadoras y seguimos el camino de cada subdivisión funcional. El vestíbulo cerebelo con el equilibrio, el espinocerebelo con el tono muscular y el cerebro cerebelo planificando cada movimiento voluntario antes de la ejecución. Vimos la irrigación y terminamos viendo qué pasa cuando algo falla. Espero que estén un buen tiempo apreciando cada momento, cada acción que hacen gracias a su cerebelo. Hasta la próxima, mis amores. No se olviden de suscribirse, déjenme un comentario con que quieren que veamos el próximo video y compártanlo a ese compañero que lo necesita más que ustedes. Chao, chao.